Hola y gracias por estar aquí. Para muchos hacer acentos y la ñ ha sido un misterio y ya le decimos por qué. A veces las computadoras no responden a los comandos de Alt 165 o Alt 164 cuando los tratamos de hacer en Word, Excel, PowerPoint en la interfase de inglés y algunas computadoras no tienen estos comandos. Para resolver esto, abre Microsoft Office en Windows 10 y 11 y puedes usar Excel, Word, Outlook o PowerPoint como estamos haciendo acá. Haz clic o doble clic izquierdo en el área donde quieres insertar la ñ, en este caso. Aquí hazle clic en el tab de insertar o insert y aprieta Symbols que está casi al final en la derecha. Asegúrate arriba que usas el texto normal o normal text que está acá. Selecciona el código de ASCII que dice hex en paréntesis. Es la tercera opción en la lista. Muy importante este paso. Usa la barra derecha para bajar con cuidadito hasta que vea la ñ. Hazle clic a Insert y repite estos pasos si quieres agregar las vocales con acentos. Fíjate que las últimas letras que usaste ya se quedan aquí en el medio, aunque cierres PowerPoint. Ahora, si estás escribiendo un correo electrónico o mensaje y usas Google Chrome como tu navegador, entonces los comandos como Alt 164 y Alt 165 deberían funcionar. Déjame saber en tus comentarios cuál atajos usas tú. No olvides de suscribirse a nuestro canal y si desea obtener una lista gratis en PDF de todos estos atajos en Windows y Mac, consulte nuestro sitio web en el enlace de abajo. Gracias por tu apoyo. Chao, chao.